En el bloque pasado hablamos del conflicto en Siria y la caída de Bashar al-Assad. Y en este quisiera comenzar en Ucrania, que parece estar preparando el terreno para comenzar negociaciones de paz, en medio de la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y esto fue confirmado por el primer ministro polaco, Donald Tusk, que consideró que las conversaciones entre las partes podrían comenzar este mismo invierno. Polonia asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en enero del 2025, por lo que podría tener un papel relevante en el proceso. Tusk dijo que no solo quería estar presente en las negociaciones, sino también marcar su tono para poder defender los intereses de su país. El mandatario polaco se reunió también con Friedrich Merz, el líder del partido derechista alemán Unión Cristiano-Demócrata, que se espera que gane las próximas elecciones en su país y que estuvo en Kiev en los últimos días con el objetivo de confirmar la continuidad del apoyo alemán y preguntarle qué necesitaba para fortalecer su postura, en un momento en el que sus tropas no paran de retroceder e incluso sus propios aliados lo instan a dar por perdidos los territorios ocupados. Después de Merz, quien aparece en segundo lugar en intención de voto es la extrema derecha de Alternativa para Alemania, que pretende acercarse a Moscú, aunque con el sistema parlamentario es muy difícil que llegue al Ejecutivo. Y mientras tanto, Rusia sigue estrechando sus alianzas, y después de firmar un tratado de defensa mutua con Corea del Norte, hizo lo mismo con Bielorrusia, a quien en el pasado ya le entregó armas nucleares, y ahora se dispone a darle los nuevos misiles hipersónicos de medio alcance Oreshnik, dándole libertad para elegir los objetivos. El líder de la Unión Democristiana de Alemania, Friedrich Merz, ha llegado a Kiev esta mañana en una visita sorpresa, siguiendo los pasos de su rival político, el canciller Olaf Scholz, quien también viajó a Ucrania la semana pasada. Ich freue mich sehr auf die erneute Begegnung mit dem Präsidenten und möchte im Laufe des Tages einfach erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und was wir tun können, um diesem geschundenen Land zu helfen, weiter sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. El candidato a canciller germano lidera las encuestas por delante de los ultraderechistas de Alternativa para Alemania y los socialdemócratas en el gobierno. Merz ya había visitado Ucrania en mayo de 2022, poco después del inicio de la guerra. Vladimir Putin y su gran aliado Alexander Lukashenko siguen estrechando lazos. Con esta firma han oficializado el acuerdo de seguridad por el cual se comprometen a defenderse mutuamente, con toda la fuerza y medios disponibles, advierte Putin. También usando el arsenal atómico de Rusia. La nueva doctrina nuclear lo contempla en caso de un ataque contra Bielorrusia, aunque sea con armas convencionales, si supone una amenaza crítica para su soberanía o su integridad. Entre otras cosas, explica Putin, estamos hablando de las armas nucleares tácticas que instalamos en Bielorrusia a petición de su presidente. Además, le dará libertad a Minsk para fijar los posibles objetivos de los Oreshnik que se instalen en su territorio. Esos misiles balísticos hipersónicos que pueden portar ojivas nucleares son, según Rusia, capaces de alcanzar cualquier punto de Europa. Y ahora quisiera ir a Corea del Sur porque el presidente Yoon Suk-yeol se salvó de su destitución tras fracasar una moción de censura impulsada por los partidos de la oposición, dado que los legisladores de su partido se retiraron del recinto, por lo que no se pudieron alcanzar los 2/3 de votos necesarios. Unos días antes, el mandatario había decretado la ley marcial, afirmando que era indispensable para proteger al país de las fuerzas despreciables anti-Estado pro-Corea del Norte, por lo que disolvía el Parlamento, prohibía los partidos políticos y tomaba el control de los medios de comunicación. No obstante, la medida duró solo unas horas, tras lo cual su ministro de Defensa, Kim Jong-un, pidió perdón por la grave crisis que había provocado y renunció a su cargo. El mandatario dijo que ponía su futuro en manos de su partido, que justificó el boicot a la moción, afirmando que buscaría que la retirada del presidente fuera pronta pero ordenada, con el objetivo de minimizar el caos y estabilizar la situación política. El Partido del Poder Popular intenta despegarse de Yoon, sabiendo que es un cadáver político, y ya celebró una reunión extraordinaria para preparar su relevo, mientras que le retiraron todas sus competencias en política interna. Miles de personas se habían concentrado a la espera de que se concretara su destitución, y la oposición informó unas horas más tarde que impulsaría una segunda votación sobre la moción de censura,
mientras la policía avanza en la investigación contra el mandatario por el delito de traición y abuso de poder, y arrestó a su ex ministro de Defensa, que posteriormente intentó suicidarse. El presidente de Corea del Sur sobrevivió a una moción para destituirlo. Yoon Suk-yeol desató una crisis política el martes al declarar por sorpresa la ley marcial y ordenar el envío de tropas al Parlamento, una medida que tuvo que abandonar unas horas después por el rechazo de los diputados. Los partidos de oposición habían propuesto votar el sábado una moción para destituirlo, para la que necesitaban una mayoría de 2/3. Sin embargo, casi todos los diputados de la formación del presidente, el Partido del Poder Popular, abandonaron la Asamblea Nacional y condenaron la votación al fracaso. El resultado decepcionó a una multitud que se manifestaba frente al Parlamento. El partido oficialista dijo haber decidido bloquear la moción para evitar grandes divisiones y caos en el país, y aseguró que resolvería esta crisis de una manera más ordenada y responsable. Antes de la votación, Yoon pidió disculpas por su decisión, pero aseguró que dejará que su partido decida su futuro. En cuanto a la estabilización de la situación política, incluido el resto de mi mandato, se la confiará enteramente a nuestro partido. De cara al futuro, la administración de los asuntos de Estado será una responsabilidad compartida entre el partido y el gobierno. Una vez más me disculpo profundamente por la preocupación y angustia que les he causado. Un sondeo publicado el viernes sitúa el apoyo al presidente en un 13%, un mínimo histórico. Independientemente de la votación para destituirlo, la policía ha comenzado a investigar a Yoon y otras personas por presunta insurrección. Y en otro orden, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, compareció a declarar por primera vez en un triple caso por corrupción, convirtiéndose en el primer mandatario israelí en testificar en un juicio en su contra mientras sigue en el cargo. Hace 5 años que es investigado por presunto soborno, fraude y abuso de confianza, por hechos que habrían ocurrido entre el 2007 y el 2019. Netanyahu está acusado de recibir regalos por $260.000 y cobertura positiva en los medios de comunicación a cambio de favores políticos. El primer ministro dijo más tarde que hacía años que esperaba el día en el que pudiera demostrar su inocencia, pero la realidad es que su defensa estuvo intentando postergar el proceso desde que comenzara en mayo del 2020, ya sea por el COVID como por el conflicto en Gaza, y encima se le había solicitado a la Fiscalía volver a posponerlo, una petición firmada por una decena de ministros del gobierno, con la excusa de la situación en Siria, algo que fue rechazado. Incluso se lo venía acusando de prolongar el conflicto armado para evitar comparecer ante la justicia. De cualquier forma, se aceptó que fuera interrogado solo 2 veces por semana en lugar de 3, teniendo en cuenta su poco tiempo disponible, e incluso se le permitió abandonar la sala para atender asuntos de seguridad nacional. A su vez, se vivieron momentos de tensión después de que se hicieran presentes tanto simpatizantes como detractores en las puertas del tribunal, aunque no se registró ningún incidente. Poco antes, la Corte Penal Internacional había confirmado la orden de arresto internacional en su contra por cometer crímenes de guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado hoy por primera vez como acusado en un triple caso de corrupción 4 años después de que comenzara su juicio por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu está acusado de otorgar favores a cambio de cobertura positiva en la prensa amiga y de recibir obsequios de un productor millonario de Hollywood, entre otras personalidades, a cambio de favores. שמונה שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. Este caso de corrupción, que divide a la sociedad israelí desde 2019, ha congregado tanto a partidarios como detractores del primer ministro a las puertas del juzgado de Tel Aviv. La primera vez que un primer ministro israelí en funciones comparece ante un tribunal como acusado penal. El juicio se había pospuesto varias veces, primero debido a la pandemia de coronavirus y más recientemente por el conflicto de la guerra en Gaza.
El lunes, una decena de ministros del gobierno de Netanyahu enviaron una carta al fiscal general pidiendo el retraso del juicio ante los recientes acontecimientos en Siria tras la caída de la dinastía al-Assad, pero la fiscalía rechazó estas peticiones, argumentando que es de interés público concluir el juicio lo antes posible. De todas formas, aceptó reducir las audiencias de 3 a 2 a la semana debido al trabajo del primer ministro. Y ahora quisiera ir a Rumania, porque continúa la polémica por la cancelación de la segunda vuelta electoral y la decisión inédita del Tribunal Constitucional del país de repetir las elecciones que había ganado el candidato de extrema derecha Calin Georgescu por la supuesta injerencia de Rusia en redes sociales, que según informes de inteligencia habría llevado a cabo una campaña de desinformación para beneficiar al candidato considerado prorruso. Georgescu había hecho campaña por TikTok con un discurso ultraconservador y religioso y promoviendo la neutralidad con respecto al conflicto en Ucrania como condición necesaria para la estabilidad social y económica. Las encuestas no le daban ninguna posibilidad de victoria, pero terminó quedándose con el primer lugar y se posicionaba como favorito para el balotaje. Los servicios de inteligencia dijeron que su presencia en redes sociales había sido amplificada por una red de 25.000 cuentas falsas y de influencers pagados desde el exterior y que hubo 85.000 ciberataques. El primer ministro Marcel Ciolacu celebró la decisión del tribunal, aunque afirmó que necesitaban pruebas sólidas para conservar la confianza en las instituciones, mientras que la candidata derechista, Elena Lasconi, que iba a disputar la segunda vuelta con Georgescu, criticó fuertemente la medida porque se había pisoteado la democracia. A su vez, Georgescu dijo que se trataba de un golpe de Estado y que al cancelar la democracia se había cancelado la libertad. Asimismo, la Comisión Europea evitó pronunciarse sobre el tema, pero anunció que investigaría si TikTok estuvo coludido con Rusia. El candidato presidencial de extrema derecha de Rumanía, Calin Georgescu, acudió el domingo a un colegio electoral cerrado en protesta por la cancelación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. El máximo tribunal de Rumanía tomó una decisión sin precedentes de anular la primera vuelta de la votación, tras la información de los servicios de inteligencia que denunciaban una interferencia rusa en las redes sociales para promover al llamado Mesías de TikTok. Acest vot a fost anulat. Și toate că anulând democrația, ni se anulează însăși libertatea noastră. George Simeon, líder de la ultraderechista Alianza para la Unidad de los Rumanos, se hizo eco de Georgescu al denunciar la cancelación de las elecciones. Después de liderar las encuestas en la primera vuelta, Georgescu se iba a enfrentar a la candidata liberal Elena Lasconi el domingo. Se fijarán nuevas fechas para volver a realizar la votación presidencial desde cero. En la puerta del Colegio Nacional Mihail Viteazu hay más periodistas que manifestantes. La ultraderecha rumana ha reducido a esta pequeña puesta en escena su protesta por la anulación de las elecciones. Varias decenas de organizaciones civiles habían solicitado esta cancelación. Observamos que 25.000 cuentas de TikTok creadas en 2016 y dedicadas a temas banales se volvieron activistas pro-Georgescu unas semanas antes de la votación, afirma Septimius Parvu, miembro del think tank Expert Forum. Pero los servicios secretos rumanos no reaccionaron. Porque dentro conviven dos facciones, los europeístas y los prorrusos, se atreve a decir Cristina Guset, directora de la Fundación Freedom House, creada para promover los derechos democráticos. Y ahora les propongo ir a Francia porque el presidente Emmanuel Macron comenzó una ronda de contactos con los partidos de la oposición para acordar un nuevo primer ministro, después de que una moción de censura presentada por la izquierda y apoyada por la extrema derecha derribaran al gobierno de Michel Barnier, solo 3 meses después de haber asumido. La elección de Barnier había causado polémica, ya que Macron optó por un primer ministro de derecha, a pesar de que había sido la coalición de izquierda la que había ganado los comicios, por lo que desde el primer momento quisieron sacarlo del Ejecutivo. No obstante, fue la presentación de los presupuestos para el 2025 que contemplaban recortes sociales y la subida de impuestos lo que lo terminó enfrentando a la ultraderechista Marine Le Pen, que decidió quitarle su apoyo después de que Barnier optara por aprobar su presupuesto por decreto. El partido izquierdista, la Francia Insumisa, exigió que se respetara el resultado de las elecciones y aseguró que el nuevo primer ministro sería de izquierda o no sería, mientras que sigue pidiendo la dimisión de Macron.
pero los socialistas se mostraron dispuestos a negociar con él a cambio de concesiones, lo que ya generó divisiones en el bloque de izquierda. El nombre que más sonaba era el del ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que podría tener la aprobación de Le Pen, mientras que el presidente de su partido, Agrupación Nacional, Jordan Bardella, se mostró dispuesto a negociar. Por su parte, Macron pretende dejar afuera los extremos de la Francia insumisa y de Agrupación Nacional, algo difícil, ya que el Parlamento se divide en 3 grandes bloques y el mandatario necesita por lo menos a uno. Ronda de contactos en el Elíseo. Emmanuel Macron quiere un gobierno de interés general sin los extremos de un lado y del otro. Por eso se reúne únicamente con macronistas, conservadores y con el líder socialista que dice que está dispuesto a negociar si hay concesiones recíprocas. Solo un primer ministro de izquierdas puede garantizar una estabilidad, pero me preocupa que todavía no ha llamado a los ecologistas y comunistas, a pesar de que desean participar en un proceso constructivo, ha dicho Olivier Faure. La postura de los socialistas ha provocado rechazo en la radical Francia Insumisa, que le pide que sea fiel a sus votantes. Dentro del nuevo Frente Popular, el Partido Socialista tiene 66 diputados, 5 menos que Francia Insumisa. ¿Conseguirá Macron una fractura en el bloque de las izquierdas si incluye a los socialistas? Se pregunta en los debates políticos. Si lo consigue y lo consigue de manera satisfactoria, pierde a la derecha, es decir, los republicanos. Porque no creo que se pueda ver un gobierno con socialistas y con Bruno Retailleau en el Ministerio del Interior. Y Bruno Retailleau lo que ha dicho es que él quiere quedarse en el Ministerio del Interior. Una de las diferencias ahora entre insumisos y socialistas es que los primeros siguen pidiendo la dimisión de Macron. La extrema derecha francesa ofrece un pacto al centro y a la derecha para elegir primer ministro. El presidente de Agrupación Nacional de Marine Le Pen, Jordan Bardella, ha dicho estar dispuesto a negociar el nombre del sustituto de Michel Barnier. En una reunión del grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo en Budapest, Bardella criticó este viernes al presidente Emmanuel Macron diciendo que ya no tenía el control de la Asamblea Nacional debido a sus malas decisiones políticas. Pero se destaca que no solo la situación de Macron es complicada, con un 62% de los franceses apoyando su renuncia, sino de Francia en general, ya que presenta un déficit público que será superior al 6%, mientras que su deuda es una de las más altas de la Unión Europea, por encima del 110% de su Producto Interno Bruto. Por este motivo, la reapertura de la Catedral de Notre Dame le llegó en el mejor momento, dándole la oportunidad de mostrarse como el líder que había hecho posible su reconstrucción después de 5 años y medio, describiendo lo hecho como una lección de superación al mundo y volviendo a ponerse en el centro de la escena global, con la asistencia de decenas de jefes de Estado y de Gobierno. Además, aprovechó para agradecerles a los bomberos y a todos los que hicieron posible la restauración en tiempo récord, que costó 700 millones de euros. Pero más allá de la oportunidad política que representó para Macron, el evento, por supuesto, también estuvo marcado por una ceremonia religiosa cargada de simbolismo, con el arzobispo de París golpeando a las puertas de la catedral con un báculo hecho con madera rescatada del incendio del 2019 y esperando la respuesta de los coros del interior del templo. Además, se destacó un mensaje enviado por el Papa Francisco en el que sostuvo que la tristeza y el luto daban paso a la alegría. El Vaticano comunicó que su ausencia se debía a compromisos ineludibles en Roma, como el consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, pero igual generó especulaciones. Hace 5 años y medio sorprendía esta imagen. Las llamas devoraban la cubierta y la icónica aguja de Notre Dame. El presidente Macron salía enseguida al paso. La vamos a reconstruir. Y así ha sido. El arzobispo de París golpea la puerta de Notre Dame. Así anunciaba que esta joya del gótico hoy vuelve a abrir tras 5 años y medio. Testigos directos, el presidente, la primera dama y la alcaldesa de París. Los cerca de 1.500 invitados esperaban dentro. Francia saca músculo de haber conseguido reconstruir uno de sus emblemas en tiempo récord. Ha costado 700 millones de euros. Esta ceremonia ha estado llena de detalles, como el agradecimiento a bomberos y trabajadores que han hecho posible esta reapertura. Se ha leído un mensaje del Papa Francisco. También Macron ha hablado, un buen escaparate para él en horas bajas por la crisis política interna. Ha dicho que lo ocurrido con Notre Dame es una lección de superación al mundo.
y parte del mundo estaba escuchándolo. Estos asientos han acaparado muchas miradas por la posición que ocupan algunos líderes. Lo más comentado, en primera línea, Donald Trump, situado en medio del matrimonio Macron, y a un lado la todavía primera dama estadounidense, Jill Biden. El presidente francés aprovecha la reapertura de Notre Dame para reforzar su figura de líder internacional. Mientras en casa todavía tiene varios incendios por apagar, con sus niveles de popularidad en mínimos y un país sin gobierno, porque el primer ministro que él designó con polémica ha caído tras una moción de censura. Como dijimos, decenas de líderes asistieron a la reapertura de Notre Dame en París, entre los que se destacó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que fue recibido por su par francés Emmanuel Macron como si fuera ya un presidente en funciones. Y más tarde se encontró con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que también se hizo presente. La reunión trilateral fue un intento de presionar a Trump para que se comprometiera a mantener la ayuda a Ucrania. Y posteriormente Zelensky calificó la reunión de productiva, aunque el republicano confirmó que seguramente se termine reduciendo el apoyo a Kiev y reiteró que consideraría retirarse de la OTAN si los aliados se seguían aprovechando de Estados Unidos y no pagaban sus cuentas. Pero además, el futuro mandatario dio una entrevista en la que habló de diferentes cuestiones y prometió cumplir con su promesa de deportar a millones de indocumentados. Y agregó que en su primer día en la Casa Blanca firmaría un decreto tendiente a terminar con la ciudadanía por nacimiento, considerando que era algo que se tenía que hacer porque era ridículo, aunque no le será fácil, teniendo en cuenta que es un derecho garantizado por la Constitución. Asimismo, propuso enviar a los deportados a las Bahamas y otras islas del Caribe, algo que por ahora fue rechazado por todos. Por último, afirmó que buscaría proteger la industria del país mediante aranceles, incluso contra sus principales socios comerciales como México y Canadá. E informó que estudiaría rápidamente la posibilidad de indultar a quienes participaron de la toma del Capitolio del 2021 para impedir la certificación de Joe Biden. El presidente francés Emmanuel Macron recibió el sábado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio del Elíseo de París. El expresidente estadounidense fue invitado a asistir a la reapertura de la emblemática Catedral de Notre Dame, devastada por los incendios hace 5 años. Macron dio la bienvenida a Trump con un caluroso abrazo, dispensándole el mismo trato que a un presidente estadounidense en ejercicio, mientras se desplegaba la alfombra roja para su llegada. Ambos se dirigieron al Palacio Presidencial para entablar las conversaciones bilaterales previstas durante 90 minutos. Más tarde se les unió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que participó en la reunión para hablar de la situación sobre el terreno en Ucrania. Donald Trump repitió sus promesas de campaña durante su primera entrevista formal en televisión como presidente electo de Estados Unidos. El magnate republicano, que asumirá el 20 de enero, ratificó que procederá a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. También dijo que pondría fin al derecho constitucionalmente protegido a la ciudadanía estadounidense para cualquier persona nacida en el país, algo que calificó de ridículo. Trump aseguró que el apoyo de su país a Ucrania, enfrentada militarmente a Rusia desde 2022, probablemente se reducirá y reiteró su conocida amenaza de abandonar la OTAN si los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su defensa. Manifestó igualmente que cumplirá con las promesas electorales de imponer fuertes aranceles, incluso a los principales socios comerciales del país como Canadá, México y China. El magnate republicano sostuvo, por otro lado, que estudiará muy rápidamente la posibilidad de indultar a sus partidarios encarcelados por asaltar el Capitolio tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden. Y en otro orden, las autoridades de la Unión Europea y el Mercosur finalmente llegaron a un acuerdo con respecto a su Tratado de Libre Comercio, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajó a Montevideo para oficializar la conclusión del texto. Pero este sigue teniendo que ser ratificado por lo menos por 15 estados comunitarios y aprobado por el Parlamento Europeo, por lo que todavía continúa el debate dentro del bloque. Von der Leyen defendió el acuerdo asegurando que era un día histórico y una victoria para Europa, considerando que le estaban enviando un mensaje al mundo a la espera de la política proteccionista que adopte la administración de Donald Trump, que seguramente derive en una guerra comercial. Por este motivo, la presidenta sostuvo que el acuerdo no solo era económico, sino una necesidad política. Pero su postura se enfrenta a la de países como Italia, Polonia, Países Bajos y Francia.
El presidente galo, Emmanuel Macron, dijo que el pacto no era aceptable, ya que el hecho de que los agricultores sudamericanos no tuvieran las mismas regulaciones hacía que la competencia fuera desleal. Además, el gobierno francés tiene una gran presión de su sector agrícola, que viene protagonizando importantes protestas, ya que, al igual que otros países que se oponen al tratado, ya vienen sufriendo la suspensión de los aranceles a los productos ucranianos. Y tras el viaje de von der Leyen, la ministra de Comercio de Francia, Sophie Primas, se comprometió a hacer todo lo posible para bloquearlo, expresando también preocupación sobre el impacto que tendría en el medio ambiente. Si el acuerdo es ratificado, permitiría que el Mercosur exportara carne, azúcar, arroz o miel, mientras que la Unión Europea vendería vehículos, maquinaria o productos farmacéuticos. En Montevideo hubo abrazos y sonrisas al anunciarse el acuerdo para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, después de 25 años de negociaciones. En Europa, España consideró que se trata de una noticia magnífica que marca un antes y un después en la relación entre las dos regiones. Favorecerá la diversificación de los flujos comerciales, la resiliencia de nuestras cadenas de suministro, el crecimiento económico y, en definitiva, la creación de empleo. Pero sus beneficios no serán solo comerciales, también sociales, laborales, medioambientales, con un importante elemento de lucha contra la deforestación. España, junto a Alemania, fue uno de los impulsores de acelerar las negociaciones sobre el texto, antes de la llegada de Donald Trump y su guerra arancelaria a la Casa Blanca en enero. Pero Francia e Italia ya habían manifestado su oposición. El viernes, la presidencia francesa indicó que el acuerdo sigue siendo inaceptable en su estado actual y recordó que el tratado todavía no se firmó ni ratificó. De hecho, aunque las partes se pusieron de acuerdo sobre un texto, es muy posible que el proceso de ratificación se enfrente con un muro de resistencia. Quien se ha opuesto más al acuerdo es el sector agrícola europeo, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. En general, la ratificación de la Unión Europea requiere que 15 Estados miembros que representan el 65% de la población del bloque de 27 naciones la aprueben y luego obtengan la autorización del Parlamento Europeo. Y unos días más tarde, los agricultores europeos llevaron su protesta a Bruselas, a las puertas del Consejo Comunitario, donde estaban reunidos 27 ministros de Agricultura y donde Francia intenta sumar aliados para bloquear el acuerdo. No obstante, varios ministros destacaron también que se habían escuchado las preocupaciones del sector y se había agregado una cláusula en la que el acuerdo podía suspenderse parcial o totalmente si no se cumplían las normas medioambientales exigidas. Además, sostienen que el pacto les permitiría a las empresas europeas ahorrar alrededor de 4.000 millones de euros al año en aranceles. Pero mientras tanto, la salud del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva volvió a generar preocupación, ya que tuvo que ser hospitalizado de urgencia después de que se le detectara una hemorragia intracraneal que habría tenido que ver con el golpe en la cabeza que se había dado antes de la cumbre de los BRICS en Rusia, a la que no pudo asistir por recomendación de su médico. El mandatario fue operado con éxito y posteriormente los médicos aseguraron que evolucionaba favorablemente y se encontraba estable, sin daños cerebrales, hablando y comiendo con normalidad, por lo que tienen pensado darle el alta la semana que viene, aunque no se sabe cuándo retomará sus funciones. Y el diario paulista Fola advirtió que esto tendría un impacto político, justo cuando el gobierno estaba avanzando en las negociaciones para aprobar un paquete de medidas fiscales y seguramente reavivaría el debate sobre su sucesión para el 2026. Miércoles 23 de octubre, el presidente Luis Inácio Lula da Silva se conecta virtualmente a la cumbre de los BRICS. No pudo asistir personalmente, tuvo que cancelar su viaje a la cumbre. La razón, un accidente doméstico que le causó una herida en la cabeza 3 días antes. Accidente que hoy, casi 2 meses después, es el motivo de su hospitalización en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, donde fue operado de emergencia, luego de ser trasladado desde Brasilia por una radiografía que mostró una hemorragia intracraneal. Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui na
Durante la noche el presidente fue transferido para hospitalización aquí en la ciudad. Fue sometido a una cirugía para drenaje de un hematoma en el cerebro. El presidente durmió bien, llegó a la cirugía prácticamente despierto y ahora se encuentra estable, hablando con normalidad y alimentándose. Y estará en un tiempo de observación durante los próximos días. El parte médico es estable, pero en observación en la unidad de cuidados intensivos, por lo que el vicepresidente Geraldo Alckmin asumió las funciones del presidente y voló a Brasilia para celebrar reuniones agendadas. Este no es el primer problema de salud del presidente de 79 años tras su regreso al poder en enero de 2023. Tan solo 2 meses después de asumir, Lula canceló un viaje a China para recuperarse de una bronconeumonía y en septiembre tuvo 2 cirugías, una de la cadera debido a una artrosis y otra para eliminar el exceso de piel de los párpados que obstaculizaba su visión. Los problemas de salud del presidente plantean serias dudas sobre el futuro político del gigante sudamericano. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Siria y la caída de Bashar al-Assad. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la crisis política en Francia, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo domingo. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.